momentos en la historia de los movimientos políticos en los que el verdadero riesgo no viene desde afuera, sino desde adentro. No por traición, sino por crecimiento. Cuando un proyecto se vuelve dominante, cuando gana elecciones, cuando concentra poder y expectativas, deja de ser una idea pura y se convierte en un espacio de disputa. Eso es exactamente lo que hoy vive Movimiento Regeneración Nacional. Lo que muchos llaman fragmentación, otros lo ven como crisis. Pero también existe una tercera lectura, menos alarmista y más estratégica en la fragmentación como proceso natural de depuración, definición y maduración política. Morena ya no es un movimiento de oposición luchando contra un sistema cerrado. Morena es el sistema político dominante en México. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Desde su crecimiento acelerado, Morena se convirtió en un punto de atracción para perfiles políticos muy distintos. Llegaron militantes históricos de izquierda, activistas sociales, académicos, cuadros jóvenes formados en la lucha social, pero también llegaron políticos formados en otros partidos, operadores electorales con pasado priista o panista, y figuras cuyo compromiso ideológico no siempre era claro. Esta mezcla fue funcional en una primera etapa, cuando el objetivo central era ganar elecciones y desplazar al viejo régimen. Pero una vez logrado ese objetivo, las contradicciones comenzaron a salir a la superficie. La fragmentación no surge porque el movimiento esté fallando, sino porque ya no todos quieren lo mismo. Algunos buscan profundizar un proyecto de transformación social, otros buscan posiciones, cargos, control territorial o continuidad personal. Estas tensiones no podían permanecer ocultas indefinidamente. El poder siempre revela las verdaderas motivaciones. En los últimos años, los acomodos internos, las disputas por candidaturas, las alianzas locales y los conflictos entre corrientes han sido interpretados por la oposición como señales de debilitamiento. Sin embargo, la historia política demuestra que los movimientos que nunca se fragmentan suelen terminar estancados, burocratizados o desconectados de su base social. La ausencia total de conflicto no es señal de fortaleza, sino de simulación. Morena enfrenta hoy un dilema que otros partidos nunca resolvieron bien, en decidir si quiere ser solo una maquinaria electoral o un proyecto político con identidad clara. La fragmentación obliga a tomar esa decisión. Obliga a definir límites, principios y costos. Obliga a distinguir entre quienes están por convicción y quienes están por conveniencia. Este proceso es incómodo, pero necesario. Durante años, el movimiento toleró perfiles contradictorios bajo el argumento de la unidad. Esa unidad fue útil para ganar, pero no puede ser eterna. La unidad sin reglas termina vacía. La fragmentación, en cambio, abre la posibilidad de reconstruir cohesión sobre bases más sólidas. Desde una perspectiva positiva, este reacomodo interno puede fortalecer la legitimidad del movimiento. Cuando ciertos actores decidan irse, cuando otros queden marginados por prácticas cuestionables, Morena tendrá la oportunidad de demostrar que no es un refugio automático de poder, sino un espacio con criterios políticos y éticos. La salida de perfiles oportunistas no debilita al proyecto, lo vuelve más claro. También hay que entender que Morena nunca fue un partido tradicional en su origen. Fue un movimiento amplio, diverso, con una base social heterogénea. Pretender que esa diversidad no genere conflictos es ingenuo. La pregunta no es si habrá fracturas, sino cómo se gestionan. Una fragmentación caótica puede dañar al proyecto. Una fragmentación ordenada puede renovarlo. En este momento la comparación con los viejos partidos es inevitable. Durante mucho tiempo el Partido Revolucionario Institucional resolvió sus conflictos internos mediante disciplina forzada y reparto de cuotas. El Partido Acción Nacional lo hizo mediante grupos cerrados y pactos internos. Ambos modelos terminaron alejando a la ciudadanía. Morena tiene la oportunidad de hacer algo distinto, permitir el conflicto abierto, transparente y político. La ciudadanía no castiga la discusión interna, castiga la hipocresía, castiga el cinismo, castiga la incoherencia. Si el movimiento permite que sus contradicciones se expresen y se resuelvan de cara a la gente, puede salir fortalecido. La fragmentación en este sentido funciona como un filtro. Quienes no resisten la coherencia se van, quienes sí se queda. Otro elemento clave es la renovación generacional. Muchos de los conflictos actuales también reflejan un choque entre viejas formas de hacer política y nuevas demandas sociales. Jóvenes militantes exigen reglas claras, procesos democráticos internos y límites al pragmatismo extremo. Estos choques no son un problema, son una señal de vida política activa. Además, la fragmentación obliga a Morena a profesionalizar su estructura. Ya no basta con el carisma o la narrativa histórica. Se requieren mecanismos internos de selección, evaluación y rendición de cuentas. Sin conflicto, estos mecanismos nunca se desarrollan. El acomodo forzado retrasa la institucionalización. La tensión la acelera. Desde fuera, la oposición intenta vender la idea de que Morena se está rompiendo, pero una ruptura real implicaría pérdida de base social, abandono del proyecto y colapso electoral. Lo que vemos en cambio es una disputa por el rumbo,
no por la existencia. Morena sigue concentrando apoyo popular porque el proyecto central no está en discusión. Lo que se discute es quién lo encarna y cómo. En términos de legitimidad democrática, este proceso puede ser incluso saludable. Un movimiento sin debate interno tiende al dogmatismo. Un movimiento con debate constante se adapta mejor a los cambios sociales. La clave está en que ese debate no se resuelva mediante imposiciones, sino mediante reglas claras. También hay un punto estratégico importante. Al depurar su estructura, Morena reduce flancos de ataque. Muchos de los escándalos que la oposición ha utilizado provienen de figuras con pasado cuestionable que se integraron por conveniencia. Su salida o marginación debilita la narrativa de corrupción generalizada y fortalece la credibilidad del proyecto. Por supuesto, el proceso no está exento de riesgos. Si la fragmentación se maneja con soberbia, si se cierran espacios de diálogo o si se imponen candidaturas sin legitimidad, el costo puede ser alto, pero ese riesgo existe precisamente porque el movimiento está en una fase de consolidación, no de colapso. La historia política muestra que los movimientos que sobreviven al poder son aquellos que se reinventan una vez que lo alcanzan. Morena ya ganó. Ahora enfrenta el reto más difícil en gobernar sin traicionar su razón de ser. La fragmentación es parte de ese reto. Desde una lectura optimista, este momento puede marcar el inicio de una segunda etapa del movimiento, una etapa menos dependiente de liderazgos individuales y más centrada en instituciones, reglas y proyecto colectivo. La salida de actores incongruentes no debe verse como derrota, sino como definición. La legitimidad no se construye solo ganando elecciones, se construye manteniendo coherencia cuando el poder tienta. Morena tiene la oportunidad de demostrar que no es un partido más del sistema, sino un movimiento capaz de corregirse a sí mismo. En ese sentido, la fragmentación no es el fin del proyecto, sino una prueba que otros partidos no superaron, una prueba que definirá si Morena se convierte en un actor histórico duradero o en un episodio pasajero. El resultado no está escrito. Dependerá de cómo se procesen los conflictos, de qué perfiles se queden y de qué principios se prioricen. Pero una cosa es clara: en un movimiento que se limpia, se redefine y se somete a tensión interna, puede salir más fuerte que uno que solo aparenta unidad. La verdadera debilidad no es la división, sino la simulación. Y en este momento, Morena está dejando de simular. Eso, paradójicamente, puede ser su mejor señal de madurez política.